Yo sé que estás aquí. Siento tu camino. Buenas tardes, mis hermanas y hermanos, amigos que nos están siguiendo en esta clase de discipulado, que por cierto es una bendición de Dios. Estamos hablando del pecado. Romanos 5:12 nos declara lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecar es hacer algo desagradable o algo que desagrada a Dios. Bien, vamos a estudiar en este momento las palabras bíblicas para el pecado. La Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal, refiriéndonos a lo que nos incumbe a que somos pecadores. De la separación en lo que concierne a la separación y enajenamiento del hombre de Dios. Estas palabras pueden ser clasificadas en 4 secciones y nosotros vamos a considerarla en la primera sección, que habla cuando el pecado es visualizado como desviación de una norma o pauta. En este tema en particular nos encontramos con palabras hebreas y griegas que nos acercarán a entender más profundamente y nos ayudarán, por supuesto, con la gracia de Dios, a interpretar estas definiciones a la luz de la palabra de Dios. La primera palabra es shat. Tanto en hebreo como en griego significa no acertar o equivocarse. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y teniendo por puro en tu juicio. En este versículo el salmista reconoce haber caído en pecado, es decir, reconoce no haber acertado a la obediencia. La segunda palabra es avon. Analizado por la concordancia del diccionario Strong, es una palabra hebrea y significa iniquidad, culpa, castigo por la iniquidad. Se podría decir que es torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aun conociendo lo correcto. Iniquidad ahora resalta la pregunta: ¿en dónde encontramos esta palabra iniquidad o el sentido de esta palabra en la Biblia? Jeremías nos da una respuesta, 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. En la casa de Israel y en la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Este versículo de la Biblia nos demuestra y revela un ejemplo claro en que los hombres tuercen y pervierten sus vidas al no conocer o alejarse de los caminos de Dios. La tercera palabra, chagá, también es una palabra hebrea la cual es traducida en el diccionario Strong y que se traduce como errado o errar, o desvían o confundir o transgredir, extraviarse o errar. En este análisis hablaremos de la palabra errar en el sentido de descarriado, hablando de rebaño. Lo vemos en Ezequiel 34:6, que dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. La cuarta palabra es parabasis, Nuevo Testamento, palabra griega. Significa desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar un límite, o podríamos decir transgresión de una ley, o también infracción a una ley. Tito 2:4 nos señala que después de haber sido transgresores y habernos desviado consciente o inconscientemente, Jesús nos redimió y purificó.
En el Tito 2:4 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La siguiente palabra es amartía, Nuevo Testamento. Amartía deriva del griego amartanein, que significa perder la marca o errar el blanco. El apóstol Pablo, quizás el más grande de los hombres de Dios en la Biblia, lo dice de esta manera. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, amartía, que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado, amartía, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amartía se entiende comúnmente para referirse al error o falla que conduce una cadena de acciones en el camino. Puede incluir un error, un juicio, ignorancia, un defecto de carácter, como se le conoce en el cristianismo, pecado. En los siguientes versículos bíblicos encontraremos dos ejemplos que en un cristiano no reconoce su pecado y no acepta el regalo de Dios. En Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, por él salvará a su pueblo de sus pecados. No lo reconoce. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús, de Dios, es de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí no reconoce la dádiva, el regalo que Dios está dando. Y por último tenemos paraptoma, Nuevo Testamento, significa allanar, dar un paso en falso en lugar de uno verdadero, caerse en un camino, transgresión voluntaria, etc. En Gálatas 6:1, si alguno fuere tomado en alguna falta, transgresión, la referencia es a las obras de la carne, en lo que habla Gálatas 5:19, y dice, y el pensamiento es el que el creyente es sorprendido con la guardia baja, tomando la transgresión ventaja de este hecho, es decir, ser vencido por el pecado. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, paso en falso, transgresión, como dice el tema, os dio vida justamente con él, perdonándoos a todos los pecados. Y por otro lado, Efesios 2:5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, un paso en falso, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Que Dios le guarde y le bendiga.